Buenos días, mi nombre es Macarena Concha Tolosa y la siguiente presentación tiene como principal objetivo dar a conocer el resultado del proyecto realizado con Cabana, siendo la dirección del profesor José Molina Mora. Dicho trabajo fue titulado Patrones genómicos, socioambientales y de capacidad de secuenciación en la vigilancia del SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe hasta el año 2023. Esta investigación ya ha finalizado y se ha publicado exitosamente en la revista Scientific Report este año. Para contextualizar, el SARS-CoV-2 es el agente causal de la enfermedad de COVID-19 que impactó al mundo como una pandemia. A finales de diciembre de 2023 se reportaban más de 773 millones de casos y al menos 7 millones de muertes en todo el mundo. Varios estudios han aportado información sobre la biología, el desenlace clínico y el impacto social de la pandemia. Si bien la emergencia concluyó oficialmente en mayo del 2023, se han presenciado numerosos brotes en diversas regiones. Este comportamiento se debe a la aparición de variantes mutantes del SARS-CoV-2 como parte de la evolución y la adaptación genética en la que se generan nuevas versiones del genoma. Por tanto, la OMS ha designado múltiples variantes en función de su potencial para expandirse y reemplazar variantes previas, por causar nuevas olas de infección con mayor circulación y por la necesidad de ajuste en las acciones de salud pública, destacando las variantes de preocupación, las VOC, como la alfa, la beta, la gamma, la delta y el linaje original Omicron, y las variantes de interés VOI y las variantes de bajo monitoreo VU. América Latina es una de las regiones más fuertemente impactadas, con más de 83 millones de infecciones reportadas y 1,7 millones de muertes hasta diciembre del 2023. El COVID ha tenido un impacto significativo en América Latina y el Caribe, extendiéndose más allá de la salud pública, donde la propagación del virus presenta patrones diferentes entre los países, lo que podría atribuirse a variaciones en la infraestructura sanitaria y la fortaleza económica, así como por las medidas de prevención adoptadas por cada país durante la pandemia. Adicionalmente, la diversidad ecológica y social presente en América Latina es una de las causas de la presencia de una amplia variedad de genotipos a nivel local, ya que permite que el SARS-CoV-2 se propague y evolucione en la región. Acá juega un papel importante el desarrollo de la bioinformática gracias a CABAD. Esta figura muestra los hitos del desarrollo de la pandemia de COVID-19 en América Latina. Este parte en el 2020, en febrero específicamente, en Brasil, el cual es el primer país de América Latina en confirmar un caso por COVID-19. En febrero, el mismo país genera la primera secuenciación del genoma. Posteriormente, en marzo, Argentina reporta la primera muerte en la región. Y en julio, el conteo de casos alcanza ya los 3 millones en la región. En diciembre, México, Chile y Costa Rica inician las campañas de vacunación. En enero del 2021 vemos que comienza la iniciativa Cabana, el cual es una red para fortalecer las capacidades bioinformáticas en América Latina. En mayo ya se obtiene 1 millón de muertes en la región, lo que refleja el impacto que tiene la pandemia. En agosto podemos observar la disparidad en las tasas de vacunación, la cual nos muestra un 76% en Uruguay y tan solo un 0,2% en Haití, lo que finalmente deja en evidencia las limitaciones en medidas preventivas y de control debido a las condiciones de vida y las limitaciones de salud pública en los países de ingresos bajos y medios. En abril del 2022 vemos más de 376.000 genomas secuenciados que fueron aportados a la base de datos GISAID. En agosto del mismo año hay un aumento en la capacidad de las camas en UCI de un 99%. También vemos que lamentablemente hay una disminución de la esperanza de vida entre el 2019 y el 2021, el cual disminuye en 2,9 años, llegando finalmente a 72,2 años, que es similar a lo reportado previamente en el 2004. En mayo del 2023, la OMS declara el fin del COVID como emergencia de salud pública de importancia internacional. Y en febrero del 2024 se indican las prioridades de la OPS, que son principalmente la solidaridad, fortalecer capacidades para futuras pandemias y reducir la dependencia externa. Y en marzo, en términos de esperanza de vida y mortalidad, Perú, México y Bolivia
fueron los más afectados, mientras que Costa Rica, Uruguay, Argentina y Panamá fueron los menos afectados. Entonces, respecto al proyecto Cabananet, se parte de que como enfermedad infecciosa, la propagación y la manifestación del virus SARS-CoV-2 depende de la tríada epidemiológica, es decir, el agente, que es el virus SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV-2, el huésped humano con sus comorbilidades y factores genéticos, y el medio ambiente, las condiciones ambientales, físicas, las interacciones sociales, las medidas de contención, etc. La iniciativa Cabana, que como dije previamente, tiene como finalidad el fortalecimiento de las capacidades bioinformáticas en América Latina, ha apoyado entonces el desarrollo de este proyecto en el cual se consideró crucial actualizar los datos de los últimos años de pandemia que va desde el 2020 al 2023. Por ello, el objetivo general de este estudio fue determinar los patrones genómicos, socioambientales y de capacidad de secuenciación asociadas a la circulación del virus SARS-CoV-2 en América Latina hasta el año 2023 para apoyar la vigilancia epidemiológica a nivel regional mediante un enfoque multivariado. Para ello, los materiales y métodos que se utilizaron datos de 24 países de América Latina y el Caribe, 11 correspondían a América del Sur, 8 a América Central y 5 a países del Caribe. Dichos datos corresponden a muestras e información disponible en bases de datos públicas hasta el 31 de diciembre del 2023. Por un lado, los datos de secuenciación se obtuvieron en la base de datos GISAID. Se utilizó un total de 3.066 secuencias y sus metadatos. Se analizaron dichos metadatos respecto a la pérdida y la falta de uniformidad en la presentación de la información, como también en el radio de mutaciones observadas en la región. Y se realizó adicionalmente un árbol filogenómico con dicha información y las variantes presentes y un mapa que muestra la distribución y abundancia de las diferentes variantes en los países de la región. Todo esto con la finalidad de obtener finalmente los patrones de la capacidad genómica y de secuenciación presentes en la región. Por otro lado, se realizó una búsqueda de la base de datos de indicadores a nivel país, obteniendo un total de 94 indicadores, entre ellos socioambientales y de COVID-19. Se utilizó como filtro una correlación de Pearson mayor a 0,3% entre los indicadores socioambientales y los indicadores COVID. Y posteriormente se analizaron con un modelo lineal generalizado aquellos indicadores que habían sido filtrados. Esto nos mostraba finalmente los patrones socioambientales que se presentaban y que se asocian a la capacidad genómica y de secuenciación presentes en la región. El análisis de los casos de COVID-19 de los países de América Latina muestra que Brasil tuvo los valores absolutos más altos de casos, muertes y número de secuencias del genoma, mientras que Nicaragua tuvo el menor número de informes de casos y muertes, mientras que Cuba el menor número de secuencias informadas. Sin embargo, cuando estos datos se ajustan por población, los resultados difieren. Uruguay y Chile alcanzaron las tasas más altas de casos por sobre los 250.000 por millón de habitantes, mientras que Perú destaca por sobre las 6.000 muertes por millón de habitantes y sobre las 40.000 muertes por millón de casos, correspondiendo a las tasas más altas asociadas a muertes atribuidas a COVID-19 en la región. Chile también predominó en los test realizados por millón de habitantes. Por otro lado, países como Haití y Nicaragua reportaron las tasas más bajas de casos, de muertes y de pruebas COVID por millón de personas. Respecto a la secuenciación, destaca Nicaragua con un 5,2%, mientras que Bolivia y Cuba tuvieron los porcentajes más bajos de secuenciación por caso de COVID. Se ha propuesto que al menos el 5% de las muestras positivas al SARS-CoV-2 se deben secuenciar para detectar linajes virales con una prevalencia de 0,1 al 1%. Los informes previos indican que este valor aún no se ha alcanzado en ningún país de América Latina y el Caribe. Ahora, el presente estudio sostuvo que para fines del 2023 el total de casos en América Latina fue de 0,7%, superando al 0,4% que fue informado previamente en la investigación liderada por Molina Mora y colaboradores. Actualmente solo 4 países
que corresponden a Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y Nicaragua, secuenciaron más del 2% de los casos confirmados, siendo Nicaragua el único país con una tasa de secuenciación superior al 5%. Sin embargo, estas cifras deben tomarse con cautela, ya que los casos por millón de habitantes en estos países, información que se comentó previamente, corresponden a las tasas más bajas de la región, lo que podría explicarse por el subregistro de casos. Y un número de casos notificados, ajustados por población. La figura 6 corresponde al análisis filogenómico con las 3.066 secuencias sometidas hasta diciembre del 2023. Se observa que durante los primeros años de la pandemia de COVID, en América Latina y el Caribe, se observó diversidad en la presencia de variantes de SARS-CoV-2, incluyendo alfa, delta, gamma y las variantes no clasificadas como VOC, lo que concuerda con informes regionales previos. Para el 2022 se observó principalmente la VOC Omicron, es decir, se volvió predominante, y ya en el 2023 nosotros vemos que la VOC Omicron y sus sublinajes estuvieron principalmente presentes, lo que concuerda también con la dinámica global de propagación de esta variable. La figura 7 muestra el panorama de la circulación de las variantes en América Latina y el Caribe. Podemos observar que la información previamente indicada se complementa con esta distribución y el predominio de las POC, específicamente en los países de la región, que se observan en la sección A. La variante gamma, que nosotros podemos encontrar aquí, es la única VOC que fue identificada inicialmente en América Latina y el Caribe, identificada en Brasil, y se indica que Colombia es la durante el semestre del 20. Otro y en mayo del 2021. Se encontró un patrón similar para lambda en Perú durante el periodo de marzo a junio del 2021. Posteriormente, la variante Delta emergió como la variante dominante en la segunda mitad del mismo año, posiblemente asociada a la apertura de las fronteras y su papel crucial en la dispersión del linaje. A diferencia de la primera mitad del 2021, donde el predominio del linaje fue más específico de cada país. Como se indicó previamente, en el 2022 dominó la variante Omicron y en el 2023 su sublinaje. Esta dinámica incluyó informes de muchas secuencias con más mutaciones y genomas recombinantes, un fenómeno asociado a esta cocirculación de variantes en la región, lo que resalta la complejidad en la transmisión y la evolución del virus, no solo debido a las coinfecciones que promueven la recombinación, sino también a los aumentos sostenidos en las tasas de mutaciones. Este último caso, según nuestro análisis, la tasa de sustitución estimada fue de 8,39 por 10 elevado a menos 4 sustituciones por sitio por año, el cual es similar al reportado en la literatura, el cual va de un rango de 8 a 20 por 10 elevado a menos 4 sustituciones por sitio por año en todo el mundo. En la tabla 1 muestra los metadatos asociados a la secuenciación, a las secuencias presentes en XI. Se observó que había una variabilidad en la integridad y la uniformidad de los datos. 5 de los parámetros totales presentaban diversos grados de completitud. Podemos observar que la ubicación se reportó con un valor de completitud de tan solo 40,5%, es decir, que del total de los metadatos, 59,5% no presentaban información sobre el origen de la muestra. En el caso del parámetro sexo, se representó en 5 categorías. 4 fueron debido a diferencias de idioma y una debido a un error tipográfico. 3 de estos 5 parámetros carecían de uniformidad en la representación de los metadatos, presentándose por tanto la misma información,
pero en dos o más formatos distintos. Esta deficiencia en la disponibilidad de datos ha sido documentada previamente, con aproximadamente un 63% de secuencias que carecen de datos demográficos, como edad y género, siendo más frecuente en regiones de alto ingreso. En países como Estados Unidos y el Reino Unido son ejemplos de esto, ya que si bien han cargado muchas secuencias, hay un alto porcentaje de metadatos faltantes para edad y género, mientras que otros países como Eslovaquia y Eslovenia han proporcionado secuencias limitadas con una alta integridad de los metadatos. Como se señaló en estudios anteriores, la falta de metadatos limita la interpretación adecuada de los resultados. Por tanto, es crucial enfatizar la importancia de proporcionar metadatos más completos para maximizar su utilidad en los análisis epidemiológicos. La tabla número 2 muestra los indicadores socioambientales con la correlación estadísticamente significativa con los indicadores COVID de América Latina y el Caribe. Entonces, se realizó este análisis de correlación y asociación por modelo lineal generalizado de los indicadores socioambientales y los de SARS-CoV-2, lo que correspondía a un total de 94 parámetros, 89 socioambientales y 5 de COVID-19. De los diversos indicadores socioambientales analizados en este estudio, el 9% mostraron simultáneamente una correlación de Pearson por encima del umbral investigado y fueron estadísticamente significativos a través del análisis de modelos lineal generalizado con indicadores COVID-19. La temperatura fue el único predictor ambiental asociado con dos indicadores de COVID-19, que en este caso corresponde a los casos y a las pruebas realizadas, cada uno ajustado por millón de habitantes. La correlación negativa observada entre los casos COVID y el indicador han sido reportados previamente en países de América Latina y el Caribe y a nivel mundial. Este hallazgo sugiere que en países donde las temperaturas son bajas, los casos de COVID tienden a aumentar. Esto podría explicarse por el hecho de que a temperaturas más altas el SARS-CoV-2 se encuentra en aerosoles y se descompone más rápidamente, mientras que a temperaturas bajas el virus persiste por más tiempo en el ambiente, aumentando por tanto la posibilidad de transmisión. Las muertes por COVID ajustadas por población y el índice de desarrollo humano mostraron una correlación positiva que contrasta em, con las expectativas, ya que este índice está asociado con una mayor esperanza de vida, educación e ingreso. Esta correlación positiva puede verse a la brecha de desigualdad existente en la región. El número de muertes por COVID, que es la que nosotros observamos acá, ajustada por número de casos, mostró una correlación negativa con los años de escolaridad, un fenómeno previamente documentado. Las personas con niveles educativos más bajos tienen acceso limitado a la información precisa sobre la prevención del COVID-19 y enfrentan barreras más significativas para implementar también las estrategias de prevención que han sido recomendadas por sus países. Además, a menudo están empleados como en trabajos informales, los que les dificulta quedarse en casa durante la pandemia. En ese sentido, algunas consideraciones importantes con respecto a los parámetros de COVID-19 son que pueden no reflejar con precisión la situación de diferentes países. Por ejemplo, el número de casos diagnosticados puede afectar los parámetros ajustados, lo que genera posibles sesgos. Esta discrepancia puede explicarse por factores como la disminución de las visitas de pacientes para pruebas de laboratorio, el autodiagnóstico mediante pruebas rápidas caseras y la fatiga pública ante las medidas eh, restrictivas. Como resultado, ciertos indicadores como las muertes ajustadas por millón de habitantes y las muertes por millón de casos pueden presentar diferentes asociaciones de parámetros en las correlaciones y los modelos lineares generalizados a pesar de la relación esperada. Por otro lado, el indicador de pruebas COVID mostró una correlación positiva con la esperanza de vida masculina a los 80 años, la edad promedio de la población y una correlación negativa con la mortalidad entre los 15 y los 50 años y la mortalidad antes de los 40. Estos resultados sugieren que el aumento de las pruebas de COVID-19 podrían afectar positivamente a la población, ya que más pruebas permiten un diagnóstico más temprano
y la identificación y el tratamiento temprano de las personas infectadas para prevenir la propagación del virus. Además, el número de pruebas COVID realizadas mostró una correlación positiva con la tasa de dependencia de los ancianos, lo que probablemente refleja la mayor necesidad de atención de este grupo de edad durante la pandemia para mitigar los riesgos de mortalidad. La correlación negativa entre las pruebas COVID y la temperatura podría deberse a que las infecciones respiratorias virales aumentan durante los meses más fríos, lo que lleva a un aumento en las pruebas de laboratorio para confirmar o descartar posibles agentes causales. Por último, los porcentajes de secuenciación fue el único parámetro de COVID-19 que no mostró correlación ni significancia de modelo lineal generalizado con ninguno de los posibles predictores, lo que podría estar relacionado con el bajo número de países y el porcentaje general de secuenciación en la región de América Latina y el Caribe, lo que dificulta la identificación de un patrón. Finalmente, este estudio presenta varias limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. La principal radica en la dependencia de los datos de bases de datos públicas, de las cuales vimos que la integridad es variable. Las secuencias disponibles pueden representar solo parcialmente también la circulación del virus en la región debido a diferencias en las tasas de secuenciación entre los países. En el caso de los indicadores socioambientales, su uso se basó en la disponibilidad de los datos, lo que llevó también a la exclusión de otros debido a la falta de datos para todos los países, lo que puede haber resultado también en la exclusión de indicadores potencialmente significativos. Por último, el uso de una submuestra de secuencias de SARS-CoV-2 solo refleja parcialmente la diversidad genética del virus en la región, particularmente en países con datos limitados. Finalmente, como conclusión, la pandemia en América Latina y el Caribe presentó una alta diversidad de variantes, con predominio de la FOC y algunos casos recombinantes, similar a otras regiones del mundo. También persisten bajas tasas de secuenciación, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura sanitaria y el acceso a tecnologías genómicas. Se identificaron correlaciones entre indicadores socioambientales y variables de casos, muertes y pruebas diagnósticas de COVID-19. Las desigualdades sociales influyeron directamente en la evolución y el impacto del COVID-19 en la región. Se requiere un enfoque integrado de vigilancia epidemiológica y mayor inversión en capacidades locales. Y finalmente, la cooperación internacional es clave para enfrentar futuras variantes y emergencias sanitarias. Finalmente, agradecer a aquellas organizaciones que permitieron llevar a cabo este proyecto. Especialmente agradecer al profesor José Molina Mora por guiarme durante la realización de este trabajo, a la profesora Rebeca Campos y al profesor Luis Collado. A continuación encuentran los datos de contacto del profesor José Molina y mis datos de contacto. Agradezco mucho su atención durante esta presentación.